tardes, amados hermanos y hermanas. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República del Salvador, a través de El Alumbrador Cristiano y a través de mi especial programa Te Daré lo Mejor. A Dios doy las gracias porque me permite estar de nuevo con ustedes para disfrutar el estudio de su divina palabra. Oremos. Padre Celestial, una vez más te agradecemos enormemente porque me permites presentar tu palabra, tu sagrada palabra. Permite que sea entendible, que yo la presente con sencillez, con mucha claridad, que el Espíritu Santo me dirija, que siempre tú seas honrado y que la hermandad sea edificada. Gracias, Señor, por ello, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ya es conocido por ustedes que este día miércoles 5 de la tarde, hora de El Salvador, estoy presentando una serie acerca de la adoración. Hoy vamos a ver la lección número 15. Vamos a ver la parte 1. Lo voy a dividir en dos partes. El siguiente miércoles voy a presentarles la parte número 2. De manera pues que le ruego su especial atención para retener lo que el Señor nos permita. Dios tiene que ser el centro de nuestra adoración. Usted tenga en mente que cuando el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás, le dio la honra y gloria al Padre Celestial. Miren lo que dice en Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pese a que nuestras actividades, programas religiosos y devocionales son necesarios, estos, hermanos y hermanas, no sustituyen a Dios como el foco de nuestra adoración. Una conciencia de Dios debería ser precisamente la base de nuestra adoración. Es decir, que la adoración responsable le da el reconocimiento debido a Dios. Nace precisamente de la percepción inspirada en la gracia de que existe una realidad invaluable que está más allá de nuestra naturaleza y que por supuesto crece en la apreciación recibida acerca de la identidad de Dios, y en su punto máximo se colma de un rebosante deleite de la benignidad de Dios, para que en ocasiones las notas de alabanza fluyan nítidamente unas sobre otras, como nos lo expresa en Apocalipsis capítulo 7, versículo 12, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 7:12. Entonces, para poder hacer a Dios el centro de nuestra adoración, debemos entender a Dios. ¿Cómo podemos adorar a alguien cuando no sabemos quién es y lo que hace? Entonces, el apóstol Pablo les dijo a los atenienses que ellos estaban adorando
a una imagen de un Dios desconocido. Estaban adorando ignorantemente, porque el verdadero Dios les era desconocido. Es decir, conocer a Dios es esencial para la adoración. Yo me pongo a pensar sobre los orígenes de nuestros ancestros indígenas. Aquí nuestro origen habla de los maya pipiles. Y en ciertas ocasiones hemos presenciado ceremoniales de estas tribus maya pipiles y adoran a Dios, a un Dios totalmente desconocido. Hablan de la Madre Tierra, la adoración hacia la Madre Tierra, pero realmente esa no es la adoración al Dios verdadero, al Dios que nos presenta la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. Entonces, conozcamos a Dios. La Biblia nos enfatiza la importancia de que conozcamos a Dios. Esto es esencial para nuestra relación con Él y para que seamos aceptos delante de Él. Noten lo que nos dice, por ejemplo, el profeta Jeremías en el capítulo 9, los versos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9, versos 23 y 24. También si pasamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 17, verso 3 nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Noten el énfasis que hay allí. El único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si usted le pone cuidado, estas declaraciones son totalmente bien determinantes cuando dice aquí el único Dios verdadero, y le hace Dios con letra mayúscula, pues, y óigase, con letra mayúscula. Luego el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses nos dice en el capítulo 1, verso 8, cuando Jesús regrese, dice: vendrá para dar retribución a los que no conocieron a Dios. O sea, esta es la realidad. Es una situación que no va a escapar a aquellos que a través de las edades, a través de los siglos por los siglos, desde la creación hasta el presente día, han negado a Dios, han tenido una actitud de no reconocer a Dios en sus acciones, en sus pensamientos, en sus vidas, pues va a ser una realidad, dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Entonces, por eso estoy hablando de conozcamos a Dios. Ahora bien, ¿cuál es el obstáculo que se presenta? Hablemos de ese obstáculo que se presenta muchas veces para conocer a Dios. Hay una diversidad de obstáculos. Yo le voy a hablar a usted de algunos obstáculos. Hay cosas que pueden obstaculizar nuestro conocimiento de Dios. Estas incluyen, por ejemplo, la riqueza. Dice en Marcos 4:19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas
y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Segundo, una fascinación nociva como un obstáculo pues para conocer a Dios. Una fascinación nociva con lo que Dios ha creado. Miren lo que dice Romanos 1:25, ya que, note, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, usted puede ver que esa fascinación nociva lo que hace es cambiar la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. En tercer aspecto tenemos las malas obras. Dice en Colosenses 1:21, pues habiendo conocido a Dios, noten, habiendo conocido a Dios a través de mi carrera como siervo de Dios, he tenido el privilegio de enseñar la palabra de nuestro Dios. Yo sé que muchas personas han conocido, han aprendido, pero proceden, como dice el apóstol Pablo acá, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Ve? O sea, el hombre siempre, el hombre que no quiere tomar en cuenta a Dios, se va a ir por sus propios caminos. Cuarto, dejar que las posesiones nos posean. Es decir, aquí me refiero específicamente a la avaricia. Mire lo que dice en Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Imagínense, la avaricia está catalogada como una idolatría. Quinto, la vanagloria. Dice en 2 Timoteo capítulo 3, verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Es una realidad pues que la vanagloria en el ser humano hace pues que nunca busque a Dios, que le importe poco Dios. Sexto, idolatrar a otros, o sea, en las relaciones pobres con los demás. Dice, por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 3, verso 7, en una relación del matrimonio, de la relación del esposo hacia su esposa: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y en séptimo podemos ver las exigencias profesionales y laborales. Esto hace también que no se conozca a Dios y que sea un obstáculo para conocer a Dios. Cuando digo esto, nada puede llegar a ser más grande para nosotros que Dios. Cualquier persona o posesión que esté más cerca de nosotros que lo que está Dios puede impedirnos conocerle. Usted, por ejemplo, le pongo un ejemplo, una ilustración de la física.
el sol puede ser bloqueado de nuestra vista con una moneda si cerramos un ojo y sostenemos la moneda lo suficientemente cerca del ojo abierto. Pero es una ilusión óptica. Esto es una ilusión óptica. No es que realmente hayamos tapado el sol. Imagínense cómo se puede tapar el sol con su inmenso tamaño que tiene. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que cualquier cosa que apreciemos demasiado puede obstaculizar nuestra adoración a Dios, porque ha reemplazado a Dios como el objeto de nuestra devoción y adoración. Entonces, fíjense bien que le he hablado acerca de los obstáculos que podemos tener para adorar a nuestro Dios, y para que nuestro Dios deje de ser el centro de adoración. Por supuesto que yo estoy hablando a cristianos y cristianas que estamos luchando y creciendo espiritualmente hablando, y que todas estas cosas evidentemente no son parte de nuestra vida. Es una realidad que nosotros tenemos que entender, pero que de una u otra manera, pues, en determinados momentos o situaciones o etapas de nuestras vidas pueden perjudicar nuestra relación con Dios, de tal manera que no le presentemos la adoración que es, y tenerlo a Él como el centro de nuestra adoración. Pero pasemos a otro aspecto importante, y la interrogante es: hemos visto los obstáculos, o sea, aquello que nos impide conocer a Dios, pero veamos qué ayuda, qué es lo que ayuda para solventar estas situaciones que pueden venir. No es suficiente evitar las cosas que pueden obstaculizar nuestro conocimiento de Dios e impidan nuestra adoración a Él. También tenemos que tomar medidas positivas para llegar a conocer a Dios. Y yo le voy a mencionar al menos de 6 a 7 medidas positivas para llegar a conocer a nuestro Dios. Podemos llegar a conocerle primero por medio de su creación. La naturaleza y el poder de Dios están revelados por todo el universo por medio de su creación, desde las formas más pequeñas de vida hasta las majestuosas galaxias que agracian los cielos nocturnos. Dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y si nos vamos al salmista, en el Salmo 19, verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, nuestro mundo actual está construido, pues, alrededor de las invenciones y obras de hombres que muchas veces, lamentablemente, desplazan la gloria de Dios, tal y como se revela en lo que nuestro Dios ha hecho. Es una tristeza, pues, cómo es que muchas veces el hombre, de hombre a hombre, le da más gloria a lo que el hombre hace que a la obra de nuestro Dios. Nos dejamos impresionar por nuestras propias creaciones de arte, la mecánica, pues la electrónica, que hoy en día es algo
que dependemos de ella. Por ejemplo, el hecho de estar transmitiendo este mensaje en estos momentos, los que ya he hecho y que otros siervos de Dios lo han hecho y lo seguiremos haciendo por la voluntad de Dios. La maravilla pues que hay en la electrónica y demás manifestaciones de las habilidades humanas. La habilidad humana es algo sorprendente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vemos esto, idolatramos a los que sobresalen en el mundo del entretenimiento, en el mundo de los deportes, en el mundo de los negocios. Yo no estoy diciendo que tenemos que rechazar los éxitos de estas personas, pero estoy comparando en relación a lo que es la majestuosidad de nuestro Dios. Los avances en la ciencia y la medicina nos han llevado a otorgar a las personas en estos campos el honor que muchas veces solo Dios merece. Muy a menudo las obras humanas nos impresionan en lugar de dejarnos impresionar por las obras realizadas por las manos de Dios. Mire, con mi esposa hemos tenido, pongo dos ejemplos, la bendición de conocer dos majestuosidades de la naturaleza. Una de ellas es el Gran Cañón del Colorado. Ver esa creación, hermanos y hermanas, es algo que uno, no hay palabras. Y, mire, yo le decía a mi esposa, mira, yo puedo tomar 1000 fotos de esto, pero la verdad es que para gloriarse y apreciar esa majestuosidad de Dios, lo más grande es verlo en persona, directamente con sus ojos. Es algo indescriptible esa majestuosidad de esa creación. La otra es el Machu Picchu, que hace unos 3 o 4 años tuvimos la oportunidad de conocer, estar en esa montaña. Es algo que a uno lo deja sin palabras. Eso es creación de Dios. Eso no tiene sustituto. Y hablando de estos dos ejemplos, yo sé que usted que me escucha ha conocido muchas más maravillas de la creación de Dios. Los mares, es decir, las montañas. Hay tanto que decir de la creación de Dios. No hay logro humano que pueda competir con las portentosas obras de Dios. Hay que verlo así, de esta manera. Bueno, en segundo lugar, tenemos las Escrituras. Podemos llegar a conocerle por medio de las Escrituras. La palabra de Dios revela las muchas facetas de su naturaleza al haber interactuado con las personas, las familias, las tribus, las naciones y el mundo. De principio a fin, la Biblia habla de la actividad de Dios en los asuntos del hombre y de su universo. Comienza con Dios el Creador y termina con Dios el consumador de toda la creación. Nada que el hombre ha hecho puede competir con Dios en poder ni en sus atributos personales. Su amor, su gracia y misericordia están por encima de cualquier comparación, igualmente sin comparación en su aborrecimiento del perjudicial y destructivo mal que hay en el mundo. El mal que hay en el mundo hace que no se reconozca el contenido que nos revelan las Sagradas Escrituras. En tercer lugar, aprendemos por vidas devotas. Podemos llegar a conocerle por medio de estas vidas devotas.
El apóstol Pablo dijo que Cristo vivía en él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, y lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. También escribió diciendo que habíamos de imitarlo del modo que él imitaba a Cristo. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Al mirar, pues, al apóstol Pablo, los cristianos podían ver a Cristo, quien vivía en él. Vemos a Dios en las vidas de grandes personajes de la Biblia. De la misma forma, hermanos y hermanas, podemos verlo viviendo en personas devotas en nuestro mundo actual. Si a mí me tocara dar ejemplos, yo tengo ejemplos que dar de hermanos, de hermanas que han sido ejemplos. Algunos de ellos ya han pasado al descanso en el Señor, pero que de ellos hemos aprendido mucho. En cuarto lugar, los principios morales y espirituales. Podemos llegar a conocerle por medio de los principios morales y espirituales. Los principios morales y espirituales que Dios nos ha dado revelan, hermanos y hermanas, su naturaleza. Estos son atributos buenos y admirables que, si se imitan, crearían sociedades grandiosas y podrían traer paz, gozo y orden al mundo. Claro, cuando los seres humanos han hecho a un lado los principios morales y sobre todo los espirituales que están plasmados precisamente en las Sagradas Escrituras, el mundo ha ido e irá siempre de mal en peor. Entender la justicia y la bondad moral de Dios debería llevarnos a honrarle. El salmista dijo en el Salmo 7, verso 17, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo. Podemos ver que las sociedades que viven sin los principios que conforman la naturaleza de Dios son inmortales, además de eso son inmorales, son caóticas, bárbaras, hasta cierto punto salvajes e incivilizadas. Hace poco ha habido una destrucción en Las Palmas, en la Gran Canaria, en España, de un volcán que todavía está haciendo erupción, y en la entrevista que hacen a los residentes de ese lugar se puede ver pues que en ningún momento aclaman a Dios. Están en una situación caótica, difícil, pero realmente Dios es ausente para ellos. Es realmente muy difícil, precisamente porque no tienen esos principios morales y espirituales. En quinto lugar, vemos su cuidado providencial. Podemos llegar a conocerle por medio de su cuidado providencial. Dios puede ser visto en el cuidado providencial que tiene de su creación. Mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios le ha dado a su creación evidencia de sus obras benefactoras. Yo espero que usted entienda lo que es la providencia de Dios.
Muchas veces hay situaciones en las cuales nosotros no entendemos en situaciones de este tipo. Yo recuerdo que en el año 2001, que hubo 2 terremotos, 13 de enero y 13 de febrero, una vez que pasó las catástrofes, vinieron hermanos a ayudar, tanto económicamente en cuanto a alimentos, pues, y la reconstrucción. Yo recuerdo que venía subiendo una montaña por el departamento de San Vicente porque la carretera, la montaña se había derrumbado, había tapado la principal carretera y tuvimos que ladear en el vehículo por un camino alterno. Cuando yo venía con 2 o 3 hermanos de los Estados Unidos y les dije, hermanos, ¿ustedes creen en la providencia de Dios? Sí, me dijeron, creemos. Fíjense, hermanos, que hace 4 días yo pude comprarle las 4 llantas nuevas a este vehículo. Si yo no hubiera tenido esas llantas nuevas, yo no hubiera podido andar con ustedes haciendo esta obra que estamos haciendo ahorita. Y uno de ellos me dijo, hermano, esa es la providencia de Dios. Esa es la forma como se manifiesta, hermanos, en cosas que nosotros no tenemos explicación. Dios le ha dado a su creación evidencia de sus obras benefactoras. Todo bello aspecto de la vida declara su cuidado. La tierra que ha creado provee bellas vistas para contemplar, sonidos hermosos para escuchar, muchas veces hasta deliciosas comidas, hermanos, para saborear, cosas beneficiosas para descubrir y actividades emocionantes para realizar. Su mundo ofrece muchas bendiciones que agradan a los corazones y hacen que la vida se disfrute y valga la pena. Nuestro Dios muestra su bondad y su ternura a todos. Mire lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. También en Romanos capítulo 2, versículo 4 nos dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, especialmente a los que le aman y le sirven. Mire lo que dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos y hermanas, hemos sido invitados por Dios a experimentar personalmente su forma de ser. David describió la respuesta del Señor a las necesidades de los que fían en Él. Los amonestó a poner a Dios a prueba para aprender de su cuidado y providencia, diciendo, vamos a leer de Salmos 34, los versos 4 al 8. Busqué a Jehová, y miren qué hermoso, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Noten, los que miraron a Él fueron alumbrados. Y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y miren lo que dice, y le oyó Jehová,
y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Yo creo que más explicación realmente la misma palabra la está dando. Dios no les falla a los que confían en Él y a los que buscan hacer su voluntad. No les quitará ningún bien a todos los que andan precisamente en integridad. Vamos a otro salmo, en el 84, leamos los versos 11 y 12. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Miren, sol y escudo. El sol es bueno y luego es protector, ¿verdad? Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Miren la alabanza que hay para cuando uno deposita su vida en las manos de Dios. Dichoso el hombre que en ti confía. Bueno, pasemos a la obediencia. Podemos llegar a conocerle, hermanos y hermanas, por medio de la obediencia, por medio de hacer la voluntad de Dios. Aprendemos las cualidades de su naturaleza. Este se ha presentado a sí misma como el patrón por el cual nosotros hemos de vivir. Dice en 1 Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Del mismo modo que entendemos a otra persona al ser partícipes de su forma de vida, podemos también entender a Dios al buscar imitar su naturaleza y al responder obedientemente a su voluntad. Los que no obedecen a Dios es precisamente porque no lo conocen, ni le quieren conocer. Esta es la realidad. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versos 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Por eso estoy diciendo pues que los que no obedecen a Dios no lo conocen y no pueden conocerlo, porque voluntariamente han decidido no conocerlo. Y el último aspecto, y con este voy a terminar el mensaje de esta tarde, el último aspecto es Jesús. Mire qué hermoso. Podemos llegar a conocerle por medio de Jesús. Dios se ha revelado de un modo más completo por medio de Jesús. Dice en el Evangelio de Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sin Él no entenderíamos, hermanos y hermanas, el amor, la gracia y la bondad de Dios. Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo del nuevo pacto, la misericordia es conocida. Dice en Mateo 26:28,
porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El profeta Jeremías profetizó con respecto a los que están bajo el nuevo pacto, diciendo, vamos a leer Jeremías 31-34, todos me conocerán, dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y luego pasándonos al Nuevo Testamento en Hebreos 8:12, se nos dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Una manera en la que el nuevo pacto trae a los que se rigen por a conocer a Dios es el hecho de que vemos su naturaleza en la redención misericordiosa que hizo posible por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la plenitud de su naturaleza, Jesús nos ha dado un vistazo dentro del magnífico carácter de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Por medio del conocimiento de Dios, podemos aprender cómo identificarnos con este grandioso, asombroso y maravilloso ser. No sabríamos, hermanos, no sabríamos cómo respetar ni honrar a una persona que no conociéramos ni entendiéramos. Lo mismo, hermanos, sucede en relación con nuestra adoración a Dios. A menos que le conozcamos, no podemos entender cómo adorarle. Por eso yo le digo a usted, hermano, en el día del Señor, cada primer día de la semana, ya son 15 lecciones, pero algunas de ellas he dividido en 1, 2 o 3 partes, o sea, fácilmente hay 20 lecciones. Yo le pido que repase estas lecciones, están disponibles a través del YouTube. Ilústrese, hermano, estudie la palabra de Dios. Basta con que usted tenga esa deferencia y esa disciplina. Adorar a Dios es lo más grande que nosotros podemos hacer en esta vida. Sobre todo nosotros, los que somos sus hijos, sus hijas, y que luchamos en el día a día por hacer su voluntad, por vivir de acuerdo a sus sagrados preceptos. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Dios bendiga su divina palabra y que seamos verdaderamente diligentes en el estudio de ella. Vamos a ponernos en oración, que Él nos dirija y que nos ayude en todo. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias porque tú y nadie más que tú nos permites presentar tu divina palabra. Gracias, Señor, porque me das la bendición de hacerlo. Permite, Padre Celestial, que me des las facultades mentales, corporales y sobre todo espirituales para presentarla. Ayúdame, Señor, siempre a ser dirigido por el Espíritu Santo. En esta oportunidad estamos orando por el hermano Héctor Ramírez, que pide las oraciones por su familia y por su papá, Héctor Ramírez, predicador de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo en la aldea San Francisco, en Huite, Zacapa, Guatemala, quien está padeciendo fuertes quebrantos de salud. Señor, apiádate, pues, de nuestro hermano Ramírez.
Ayúdale, Señor, a que él pueda ser sanado. Tu divino poder es muy grande. Sabemos que tú le puedes ayudar. Y oramos por todos los hermanos, hermanas que están en su lecho de dolor, de enfermedad. Ayuda a cada uno de ellos, ya sea por el COVID o por cualquier otra enfermedad. Padre Celestial, en tus manos pues nos ponemos y ponemos estas peticiones, estas necesidades, pues lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.